alpinista al ir escalando la montaña en medio de una tarde de invierno, todo se comenzó a llenar de niebla y a ponerse oscuro, y ya le faltaba poco para llegar a la cima de la montaña, cuando de repente ya casi le faltaban como unos 10 metros para llegar a la cima. Se resbaló y aquel hombre comenzó a caer hacia abajo. Y ahí viene cayéndose, pues imagínate, y le tiraba tarascada a ver de dónde se podía agarrar de una roca, y ahí va cayendo, resbalándose, dando tumbos, hasta que por fin en su caminar en medio de la niebla se pudo asir de una rama. Bien pepenado cayó arriba de la rama. Y entonces allí estaba, pues imagínate el susto, ¿verdad? Yo no sé si tú alguna vez te has caído, pero imagínate el susto de aquel hombre allí, pepenado de la rama, bien horqueteado arriba de ella. Y entonces, pues aquel hombre desesperado, pues comenzó a ver que se estaba oscureciendo. Y llegó la noche y él volteaba para todos lados y no veía nada. No sabía si seguir adelante o qué hacer. Y comenzó a pensar: si paso aquí la noche, me voy a morir de frío. Y entonces comenzó a clamar a Dios: Señor, Señor, si realmente existes, sálvame y voy a creer en ti. Y nada, imagínate todo, la soledad de la montaña, nada más se oía el viento que soplaba. Y otra vez con más fuerza gritó: Señor, si en realidad existes, sálvame y creeré en ti toda mi vida. Y de repente se oyó una voz que le dijo: sí, sí existo. ¡Ay, hijo de la guayabera! Imagínate que de repente tú, que no crees que Dios existe, y de repente oyes la voz de Dios así como trueno. ¿Cómo crees que se oyó en aquel cañón? Y entonces le dijo Dios: pero si en realidad crees en mí, suéltate de la rama. Y hijo de la guayabera, pues más se apepenó. Anda, fíjate lo que le dijo Dios: si en realidad crees en mí, suéltate de la rama. Eso es la fe. La fe es abandonarnos en las manos de Dios para que Él me guíe. Dejar esas ramas que yo me he hecho a lo largo de mi vida para irme sosteniendo. Dejar esos bordones, esas muletas con las cuales he ido caminando a lo largo de mi existencia, pero que en definitiva no me dejan caminar, marchar con naturalidad. Es necesario que yo comience a confiar mi vida y a llevarla como Dios me manda. Entonces, cuando haga esto, en ese momento estaré mostrando que en realidad creo en el Señor. ¿Cuál es uno de los problemas que me encuentro yo al hacer dirección espiritual a los matrimonios? El problema que me encuentro es que cuando los esposos están en problemas y en peligro de separación, todo quieren cambiar y todo lo quieren transformarse. Nada menos el día de ayer en la mañana estaba tratando a un muchacho enfermo de alcoholismo. Resulta que la esposa pues ya le puso los trámites del divorcio porque ya no cree en él. Tienen 5 años de casados y en los 5 años de casados él tiene prometiéndole año con año que va a dejar el alcoholismo, y pues nunca lo deja. Platiqué también con la esposa y me decía la esposa: mire, padre, yo le decía a él que iba a llegar el día en que me iba a enfadar y lo iba a dejar, y él solamente se reía. Ahorita sí, como ya ven ya los documentos del divorcio que tiene que firmar, ahorita sí ya anda queriendo cambiar. Pero yo le aseguro que si me quedo, se vuelve a emborrachar. Anda. ¿Cuál es el problema? El problema de nosotros los seres humanos es que no queremos llevar las cosas como Dios manda. Queremos llevar las cosas como a mí me gusta, como a mí se me ocurre, como a mí me da mi santa y regalada gana. Y por eso
vivo en todos esos problemas. Y por eso vivo arrastrándome por la vida. Y por eso tengo a mis hijos que son unas pichas con piojos, les digo yo. Pero no son los culpables tus hijos. Los culpables eres tú, sinvergüenza, que no quieres dejar de vivir en tu sinvergüenzada, que no quieres cambiar tu vida, que quieres vivir abrazado del diablo y queriendo seguir a Dios. No, chiquirrín, eso no se puede. Porque ¿cuántos de ustedes están así? Abrazados del diablo, pero queriendo seguir a Dios. No, pues mi amigo, suéltese de la rama, porque esa rama no salva. El único que salva es Cristo el Señor. El único que salva es aquel que tiene poder para levantarme, para ayudarme a solucionar mis problemas. Él es el único que salva. Mire, dice la historia esa del alpinista que quedó abrazado de la rama. Termina la historia diciendo que aquel hombre no se animó a soltarse de la rama. Dijo: de tarugo me suelto. Pues imagínate, había caído como 50 metros y no sabía cuánto le faltaba del precipicio. Cuenta la historia que a la mañana siguiente unos campesinos que iban allí por la vereda se encontraron a un hombre tieso pegado a una rama, bien muerto por el frío, y solamente estaba a escasos 1,5 metros del camino. Si el atarantado se hubiera soltado, cuando mucho se hubiera raspado, pero no confió en el Señor. Oiga, lo mismo le pasa a usted. A lo mejor el atarantadillo es usted, que no quiere soltarse de la rama, y el Señor le dice: ¡ay, no seas menso! ¿Cómo vives apegado a ese pecado, a esa actitud, a esa manera, a esa soberbia, a esa vanidad, a ese rencor, a ese odio? Perdón. Hoy, ¿por qué vivo yo apegado a eso? ¿Por qué no soy capaz de soltarme? Oigan, suéltate de tu odio. ¿Cómo es posible que estés apegado a tu coraje? Que porque me dijo, que porque me hizo, que porque se portó así. No, hombre, te estás amargando la vida. El otro día me encontraba con una esposa resentida con el esposo. No, hombre, tenía una historia de hechos y de hechos y de hechos que le había... Pues sí, era cierto, el esposo le había fallado, el esposo había cometido errores, el esposo